Bienvenidos nuevamente a la serie Puntos de Destino, basada en la vida de Nehemías. Este es el mensaje número 3 de la serie, y este mensaje tiene que ver con la ansiedad que conlleva el querer arrancar mi propósito, mi carrera de vida. Todos en algún momento hemos tenido algún proyecto o alguna idea y nos ha apasionado y hemos querido arrancar inmediatamente. Y si somos honestos, hemos querido correr antes de haber aprendido a gatear, a caminar, a dar nuestros primeros pasos. Igual es con la visión. Requiere tiempo, lleva tiempo, especialmente si es algo tan importante y trascendental que tiene que ver con el destino de mi vida. Nos encontramos estudiando la vida de Nehemías y quiero invitarte que puedas analizar con nosotros y podamos ver este pasaje tan interesante que donde Nehemías hace una oración muy específica y muy dedicada. Nehemías ha estado en lo privado, analizando, ha estado desarrollando estrategias, ha estado haciendo planes, presupuestos, se ha preparado, ha estado trabajando en cómo lograr la visión que Dios le ha dado. Pero la realidad de Nehemías sigue siendo la misma. Sigue siendo el copero del rey y sigue siendo esclavo. Su entorno, su ambiente no ha cambiado, no ha sido transformado para nada. Lo único que sí ha recibido una grandiosa transformación es la mente de Nehemías. La manera como él procesa sus pensamientos, la manera como él se ve ahora. Él sabe que ahorita es un copero, sabe que es esclavo, pero sabe que eso es temporal, sabe que eso no es como Dios lo diseñó. Él sabe que Dios lo ha llamado para lo que podría y debería ser, que es ser libertador y ser líder de su pueblo. Él está en esa etapa en la que todavía no ha empezado a desarrollar su visión, sino que se encuentra todavía en esa etapa entre lo que podría comenzar o no podría comenzar. Y déjame decirte que este es uno de las etapas más difíciles, donde generalmente se muere la visión, porque no nos gusta esperar. Porque queremos arrancar inmediatamente, porque queremos emprender lo más pronto posible. Y muchas personas es en esta etapa donde se encuentran que es difícil para ellos poder seguir adelante. Déjame decirte algunas razones por qué Dios no permite que arranquemos y se tome el debido tiempo. Vemos aquí en este versículo que tenemos de Nehemías que hace una oración muy estratégica, muy dirigida. Se dirige al Dios de los cielos y le pide de una manera muy sabia que le dé éxito en lo que va a emprender. Le dice que le dé favor con el hombre que sostiene el control de su libertad y de que él pueda tener éxito. Pide que le dé éxito en la estrategia, en el plan que ha diseñado para poder alcanzar sus objetivos. En primer lugar, ¿por qué necesitamos esperar? ¿Por qué es que no podemos arrancar de un solo? ¿Por qué es que tiene que haber un tiempo en que la visión tiene que madurar en ti? Tiene que venir un tiempo en que la visión tiene que agarrar forma. No puedes únicamente solo porque tienes una visión, porque Nehemías, porque Dios te llamó a ser el libertador y porque Dios te llamó a ser el gobernador de Jerusalén, de tu pueblo, el líder, es que vas a salir corriendo. No es así nomás. Tienes que sentarte, tienes que hacer planes, tienes que planificar tu vida, tienes que planificar cómo es que vas a llegar allá, tienes que medir los pasos, tienes que tomar y ver la situación, el contexto en donde te encuentras, en la situación en que estás, qué necesitas hacer, qué pasos primeros hay que dar, cuáles son las prioridades para poder acercarme y poder enrutarme hacia el propósito que Dios ha puesto en mí. Entonces es necesario que tú agarres la visión y le empieces a dar forma a la visión, le empieces a hacer preguntas. ¿Qué se requiere? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que transformar? Primero en mí, ¿qué cosas tienen que cambiar? Porque yo estoy acostumbrado, mis procesos mentales, yo he sido crecido, formado y diseñado para pensar como esclavo y para pensar como copero. Pero ahora me viene este gran reto y me doy cuenta que yo no soy y no fui diseñado para ser copero ni para ser esclavo, sino que fui diseñado para ser un libertador y para ser el líder de un pueblo, un gobernador. Entonces algo tiene que pasar en mí. Es aquí
aquí en esta etapa inicial, antes de que yo empiece a caminar, que tiene que darse esos cambios en mi estructura mental, tienen que darse esos cambios en mi forma y mi perspectiva de ver la vida. Tengo que empezar a tomar los planes y empezar a decir qué se requiere, cómo voy a hacer para poder llegar yo a Jerusalén, para conseguir la ayuda y la influencia de las personas necesarias que yo necesito para poder llevar a cabo mi propósito. ¿Qué conocimiento necesito? ¿Qué experiencias? ¿Con quién me tengo que juntar? ¿Qué gente es conveniente? ¿Qué gente no me conviene? ¿Qué cosas tengo que hacer para entonces poder empezar a darle forma a esto? ¿Cómo es mi visión? Lo que yo quiero para ser gobernador, necesito aprender de construcción, necesito aprender a trabajar con la gente, a motivar a la gente, cómo tratar con crisis, cómo tratar con dificultad, cómo poder escuchar, cómo poder liderar, cómo poder gobernar. Tengo que empezar a formar y a empezar a capacitarme, empezar a darle forma a mi visión. ¿Cómo es que se llega a construir una muralla? ¿Qué se necesita para construir una muralla? ¿Qué elementos necesitan darse para que yo pueda estar ahí y poder construir esta muralla? Nehemías empezó a planificar desde el primer paso. Él sabía que el primer paso vital era conseguir la influencia, era conseguir que el rey se comprometiera, que le agradara, que le dijera: te voy a acompañar, te voy a mandar, te voy a dar lo que necesitas, te voy a dar la libertad. Así que Nehemías por días y por días fue planificando su plan. Él sabía que tenía tiempo limitado y que había una única oportunidad para presentarse ante el rey. Y él sabía que cuando llegara ante el rey tenía que llevar un plan de tal manera que cuando él vendiera su visión, el rey la comprara y le dijera: Nehemías, yo te apoyo, Nehemías, estoy contigo, Nehemías, ¿qué necesitas? Él sabía que no podía llegar donde el rey y que el rey le dijera: ¿y qué es lo que quieres, Nehemías? Quiero irme. ¿Y para qué quieres? Porque quiero libertar a mi pueblo. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Si Nehemías no tenía la respuesta necesaria para lo que necesitaba presentarle a este hombre de influencia, que estaba acostumbrado a oír miles de planes, que construir puentes, que represas, que los jardines flotantes, que cómo mejorar la economía. Era un hombre que estaba acostumbrado a recibir comitivas de gente capacitada, de gente capaz, de gente preparada, que le traían planes. Así que Nehemías tenía que prepararse, además porque era su destino, tenía que planificarlo bien, asegurarse que tenía el plan, el diseño correcto, tenía que estar conectado con Dios como nunca antes para no fallar, porque si fallaba, fracasaba su vida, fracasaba su destino. Nehemías sabía que tenía que presentarse ante el rey con todo preparado para que cuando el rey le hiciera preguntas pudiera ver que él estaba preparado. Es por eso que Nehemías ora y pide que se le dé gracia ante el rey y que tenga buen éxito. Nehemías sabía su plan, sabía que era el primer paso que tenía que dar. A lo mejor no tenía todos los detalles, pero tenía los pasos, sabía cuáles eran los pasos necesarios para llegar allá. Y sabía que no podía dar el paso número 5 si no daba el paso número 1 correctamente. Y que al dar el paso número 1 correcto vendría el 2, el 3. Y que así sucesivamente él iba a ir avanzando. Tenía planificado, sabía cuánto tiempo se iba a tardar. Sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Nehemías se le abre la gran oportunidad. El rey lo ve que está triste. El rey se preocupa porque su copero, su vida depende de Nehemías. Cuando lo ve triste, porque yo me imagino que Nehemías tenía tiempo de andar pensando: ¿y cómo lo voy a decir? ¿Y cómo voy a presentar el plan? Lo voy a volver a revisar, pero lo he revisado 990,000 veces, pero lo voy a ver a revisar, porque cada vez que lo reviso, lo puedo pulir mejor. Encuentro un detallito que puedo hacerlo mejor, puedo evitar un paso, o me doy cuenta que no he tomado en cuenta este aspecto. Nehemías planificaba y planificaba y planificaba. Ahora lo interesante de la planificación de Nehemías es que él lo hacía siendo esclavo, siendo copero. Él no tenía nada concreto, lo único que tenía era una visión que le había venido de Dios. La gente pensaba que estaba loco cuando lo oían hablar, y probablemente así era. Cuando te oyen a ti hablar de tus sueños, cuando te oyen hablar de tu visión, de lo que sueñas, de lo que quieres ser, de dónde te ves, la gente no lo va a entender porque es algo tan personal. Por eso es necesario que antes que tú lances tu visión, que antes que empieces a hablar de ella, mires y veas todo el contexto, todo lo que conlleva, todo lo que hay que planificar. En primer lugar, entonces, la visión tiene que madurar en ti, tiene que formarse parte de ti, tienes que conocerla al dedillo, tienes que conocer la estrategia, los planes, tienes que tenerla bien diseñada, bien preparada, para que cuando des el primer paso no sea en falso, sino que estás dando seguro y certero que has tenido tiempo en Dios para buscar y para poder encontrar
cuál es el paso necesario. La visión tiene que madurar en nosotros, tiene que madurar en ti. Primeramente, tienes que apoderarte de la visión, tienes que hacerla tuya, tienes que conocerla, tienes que comprenderla. En segundo lugar, tú tienes que madurar. Tú tienes que madurar con la visión. Tú debes de madurar a la altura de tu visión. ¿Por qué? Porque Nehemías era un esclavo, Nehemías era un copero. Su mente no estaba diseñada para pensar como gobernador. Él no había sido entrenado ni preparado para pensar como alguien libre. Él era esclavo, todo lo que necesitaba se le proveía en el palacio. Si él tenía más necesidad de más barriles de vino, solo tenía que pedirlo, pero no dependía de él si había recursos, si tenían el presupuesto para pedirlo. Nehemías era únicamente un administrador, pero aquí se estaba volviendo en el personaje principal de su propia historia, de su propio destino. Ya las cosas dependían de él. Entonces tú tienes que madurar al nivel de tu visión. Tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que ganar experiencia, tienes que estar bien claro que el hecho porque tú sepas lo que quieres no significa que lo vas a lograr. El hecho porque tú sabes cuál es tu visión no significa que ya lo tienes hecho. No es suficiente. El arma en contra tuya, número uno que tienes, el enemigo número uno que tú tienes, eres tú mismo. Tus pensamientos, tus sentimientos, tu carácter, tu personalidad, tu capacidad, tu experiencia. No, Dios no se ha equivocado al llamarte, pero Él sabe que tiene que haber un proceso en el que tú tienes que ir transformándote a la imagen de Cristo, a la medida de Cristo. Tu mente tiene que ir transformándose, tus sentimientos, tu carácter, la manera en que manejas las cosas, en que manejas la finanza, en que manejas el recurso, en que manejas el tiempo. Tiene que ir adaptándose y transformándose de acuerdo a lo que Dios ha llamado. Tú tienes que madurar de acuerdo al tamaño de tu visión. La tendencia suele ser a dar por sentado que como sabemos lo que queremos hacer o hacia dónde vamos, entonces estoy listo para iniciarlo. Hay una gran diferencia en que tú sepas qué quieres ser y hacia dónde vas y a qué Dios te ha llamado, a que estés listo para arrancar. Y Dios lo que quiere es prepararte, y Dios lo que quiere es tratar contigo, y lo que quiere es formarte para que entonces tú puedas caminar con la mentalidad correcta, con el carácter correcto, porque es tan trascendental. Porque si tú fracasas, entonces fracasas con tu vida entera, porque es el propósito para el que Dios te ha llamado. Dios necesita hacernos crecer al tamaño de nuestra visión. Yo tengo que crecer al tamaño de mi visión, en carácter, en espíritu. Así como crecía el Señor Jesús en gracia, yo tengo que crecer en gracia para con Dios, para con los hombres. Tengo que crecer en ciencia, en conocimiento. Tengo que crecer en mi desarrollo espiritual. Y mientras voy creciendo, voy dando esos pasos y voy atravesando la senda, voy caminando mi proceso, voy dando mi jornada. Nehemías no estaba listo y él recapacitaba y pensaba, y me imagino que llegaba un día y decía, hoy voy a hablar con el rey, y no se daba la oportunidad. A lo mejor vinieron unos visitantes diplomáticos de otros países y no los pudo atender, y Nehemías por dentro que se consumía. Me imagino que en las noches volvía a su cuarto viendo en el techo y diciendo, otra vez voy a repasar el plan, cómo es que lo tengo que hacer, cómo es que se debe hacer, lo voy otra vez a revisar. Volví otra vez el día siguiente, hoy sí le voy al rey, no se daba la oportunidad. Bueno, voy a seguir planificando. ¿Y sabes qué es la parte más difícil? Estar planificando y revisando cuando no has arrancado, cuando es un supuesto, cuando lo único que te es una idea y no tienes nada concreto. Es allí donde muere la mayoría de las visiones, pero es allí donde Dios forma el carácter, es ahí donde Dios trae convicción, ahí es donde Dios trae seguridad, es ahí donde Dios trata contigo, es aquí en este lugar oscuro donde tú solo sabes a dónde vas, pero todavía no has dado el primer paso. No estás seguro porque lo único que tienes es una probabilidad, un deseo fuerte en ti que ha puesto Dios. Así que para que puedas arrancar, en primer lugar, la visión tiene que crecer. En segundo lugar, tenemos que madurar, tenemos que crecer de acuerdo a nuestra visión. ¿Sabes? Tu visión te va a preparar para que puedas soportar la preparación. La visión siempre precede a la preparación.
La visión es la que determina cómo tú te adiestras. Como dice la palabra, Él adiestra mis manos para la batalla. Él dice, nadie se pone a construir sin antes no hacer los cálculos de qué es lo que necesita. Es la visión la que determina mi entrenamiento. Es la visión la que determina a qué me voy a dedicar. Es la visión la que me determina mi preparación. Es la visión la que determina qué tiempo voy a dedicarme, en qué me voy a enfocar. Es la visión la que me dirige. Es la visión la que tiene el control para que yo pueda prepararme para poder cumplir mi visión. Y déjeme decirle, en un inicio, su visión va a superar su grado de competencia. Y es en este contexto de formación que Dios va a obrar en uno. Va a llegar un momento en que la visión es mucho más grande que la capacidad que yo tengo. Los recursos financieros, conocimiento, experiencia. Pero no te desesperes. Aunque parezca que tú no eres el adecuado, Dios no se equivoca al haberte escogido y al haberte llamado. Es importante que maduremos en preparación a nuestra visión. Ya el adiestramiento, la capacitación, la experiencia que estoy buscando es orientada hacia lograr mi visión. El tiempo que pasa entre el momento en que captamos un destello de lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros y el momento en que Dios hace movernos, muchas veces se siente como que pasa una eternidad o sientes como que es una experiencia en el desierto. Ese momento en el que Dios te da la visión y el momento en que arrancas y empiezas a dar pasos hacia tu visión, este momento de preparación, de formación, pareciera que estás en un desierto, que estás solo, que nadie te entiende, no tienes cómo explicarlo, te sientes abrumado, te sientes que estás mucho mayor de lo que tú puedas pensar, que las aguas te están tapando, que no hay manera en que puedas salir, pero ten fe y mantente firme, porque ese es justamente donde Dios te quiere llevar, te quiere preparar. Es la visión, amado hermano, la que hará que tú madures de acuerdo a tu preparación. Nehemías era un hombre con una capacidad de liderazgo inmensa. Sin embargo, se despertaba todos los días para comenzar una labor en la que no utilizaba ninguna o casi ninguna de sus capacidades. Seguía sirviéndole vino al rey. Pero en su corazón, él seguía preparándose, adiestrándose en su tiempo libre para poder lograr la visión que Dios había depositado en él. En tercer lugar, ¿por qué necesitamos esperar? Porque en el proceso en que Dios te da la visión, que empieza a madurar la visión en ti, que tú empiezas a madurar y a crecer a la altura de la visión, Dios empieza a obrar también. Dios empieza a mover gente. Dios empieza a moverse tras bambalinas. Dios empieza a hacer las cosas para que cuando tú des el paso, todo esté alineado perfectamente. Las oportunidades, la gente, las situaciones, los recursos, el financiamiento. Es hasta ese momento cuando tú ya estás preparado y listo, que entonces tú verás cómo Dios empieza a poner las cosas en su lugar. Verás cómo Dios empieza a moverse. Verás entonces que si la intervención de Dios y la preparación, ni usted ni yo somos capaces de realizar tan siquiera la pequeña parte que nos toca en el desarrollo de nuestra visión. Necesitamos darle espacio a Dios, tiempo a Dios, que Él vaya moviendo, el momento propicio. Dios no está quieto, Dios no está esperando que algo suceda. No, Dios está provocando, Dios está obrando, Dios está colocando las cosas correctas. Dios está poniendo a una persona en una posición correcta, en una posición de influencia, porque tú vas a necesitar conectarte con esa persona. Dios está abriendo oportunidades, Dios está abriendo proyectos, Dios está abriendo negocios en el momento correcto y justo, cuando tú estás listo para poder encaminarte de acuerdo a tu visión. La tragedia más grande, no realizar el plan de Dios para nuestras vidas. Esa debe ser la tragedia más grande que se pueda producir en este lado de la eternidad. Yo oro
para que el Dios de los cielos te pueda traer revelación, estrategia y diseño para que puedas desarrollar el plan estratégico para tu visión. Yo oro para que el Dios de los cielos pueda hacer crecer en ti el carácter, que tú puedas madurar a la altura de tu visión, para que cuando sea el tiempo y oigas el pitazo de salida y que Dios ya ha alineado estratégicamente, posicionado y ubicado todos los actores y todos los implementos que tú vas a necesitar para poder lograr tu visión, estés listo y no pierdas la oportunidad en Dios.